día, hermanas María Soledad, un gozo grande, grande escuchar este saludo y Mm, recibir también lo que dice usted de los hermanos. El Señor fortalezca cada vida en este momento amén, que estará amén. escuchando inmediatamente, así en directo, como los que estarán escuchando después en las plataformas donde está ahí contenido esta enseñanza. Así es, pastor, así es. Damos gracias al Señor, ¿no? Damos gracias al Señor por todo. Eh, Estamos en lo que hemos considerado como tiempos nuestros, tiempos Mm, humanos, mm, tiempos domésticos, donde se va conformando una sociedad, un modo de vivir, una cultura. Eh, Estamos considerando estos tiempos, estos modos humanos, ¿no? Los criterios que hay, incluyendo, por eso hemos escogido el libro de Eclesiastés, incluyendo el modo en que un rey, ¿no? Una autoridad máxima de un sí, país, sí. el modo en que ve los tiempos, ¿no? Es lo que él dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, y comienza esta enumeración, ¿no? Um, Allí en el capítulo 3. Ujú. Hemos considerado entonces estas situaciones humanas y que van sumando año tras año, siglo tras siglo, y bueno, nos encontramos hoy en un tiempo, un tiempo también muy complejo, con condiciones, ¿no? Condiciones que antes no teníamos. Me refiero a condiciones técnicas, condiciones de ciencia muy, pero muy, muy superiores a lo que en tiempos de Salomón se escribía, que es el Mm, rey que aparece aquí en el Eclesiastés, ¿no? Ciertamente, estos tiempos domésticos nuestros, estas cosas nuestras, pueden, tienen la oportunidad, nuestra vida tiene la oportunidad de que el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, se manifieste en así es. nuestra vida, Mm, en nuestros tiempos, en nuestro modo de ser, en nuestra categorización de las cosas, ¿no? ¿A qué le damos prioridad en la vida? ¿En qué nos afanamos, como dice nuestro Señor, ¿no? ¿Cómo vamos formando esa estructura social, ¿no? Por eso pensábamos en ese título allí a propósito de el libro que escribe Lucas, Hechos, ¿no? El orden de los tiempos. Está prefijado por Dios en así es. términos mayores, está prefijado por el Señor. Él prefija el orden de los tiempos y los límites también de nuestra habitación. Hay, a propósito de esta pandemia, estamos hablando de algo mundial, por cierto, Mm, hay entonces una oportunidad mayor todavía de reflexionar. Tal vez en muchos tiempos, muchos siglos, nosotros no lo recordamos, estuvimos, nunca se había estado sujeto, ahora estamos sujetos a una condición nueva, a una condición familiar, a situaciones de cuarentena que se extienden muchas veces, aún hoy, aún en este momento en que estamos compartiendo. así es. Así es que, por cierto, la vida suya, hermana que me escucha, mi hermano, aquel varón que está hoy con trabajo, con esfuerzo, aquella hermana que tal vez está con los resultados de una vida de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, con dolores físicos. Tal vez alguien está en el hospital escuchando, Mm, tal vez alguien por situaciones que no pudo controlar en su vida y cayó gravemente en faltas que está incluso, puede que esté en la cárcel. Bueno, ¿quién es más que otro en este momento? ¿Mm? mm, ¿Quién es más? Tal vez cada uno de nosotros y tantos más debiéramos poner atención. así Las es. palabras del Señor Jesucristo a propósito de la cotidianeidad y de afanes, el Señor dijo, ¿no?
antes bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás, todas estas cosas, os serán añadidas. Pero añadidas justamente, como hemos dicho, por un Padre que, dice allí el Señor, un Padre que sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. ¿Puede el Espíritu Eterno, un Dios eterno, puede estar preocupado de las cosas de nuestra necesidad, de qué cosas tenemos necesidad? ¿Y cómo nos abocamos entonces a aquellas otras cosas que son parte de su llamamiento? Un llamamiento a participar con Él, en este caso con nuestro Señor Jesucristo, en una comisión superior con respecto a la vida, en una tarea superior, un trabajo superior. Nuestro Señor dijo a mucha gente que le seguía: trabajad, esforzados, buscad, trabajad no por la comida que perece. Hay otra comida, hay otro fin mayor, superior, sino por la que a la vida eterna permanece. Hemos visto entonces en el libro de Eclesiastés, no la totalidad de lo que las escrituras hablan de esto, ¿no? Por cierto, un consejo para los que están leyendo siempre las escrituras, y debiéramos todos leer y estudiar un buen paralelo, así como hemos escogido este libro para efectos de cómo desde la mirada de un rey, ¿no? En este caso de Salomón, se puede ver esta situación cotidiana y los tiempos humanos y los tiempos del Señor. Un consejo sería ver el libro, por ejemplo, el libro de Ruth. Ruth relata tiempos difíciles también, tiempos donde se mezclan, se confunden, pero también se aclaran muchas cosas en la vida, tanto económicas, sociales, familiares, matrimoniales, de cultura, de costumbres. Es muy interesante, pero lo hermoso del libro de Ruth, que aparece allí gloriosamente en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, aparece nuestro Señor Jesucristo, la amada Iglesia, cómo el Señor opera en nosotros. Vamos a Eclesiastés. Estamos en el penúltimo capítulo, en el capítulo 11. Bueno, este capítulo 11, su primer versículo es de mucha ocupación teológica, vamos a decir así, ¿no? Hay muchos comentarios a propósito, comentarios de estudiosos a propósito de este primer versículo, ¿no? Dice el primer versículo: echa tu pan, toma el pan, echa tu pan sobre las aguas, porque, dice, porque después de muchos días lo hallarás. Ese versículo, el versículo se trata a veces en principio como lo principal de todo lo que después sigue, debiera ser reexaminado, creo, en el contexto escritural, en lo que el Rey, en lo que el Espíritu Santo ha dejado inspirado. Luego, aparentemente distinto, dice: echa tu pan sobre las aguas. El segundo versículo dice: reparte a 7 y aún a 8. Bueno, quisiera hacer una referencia no como estudio del primer versículo, pero sí, si es un aporte y está guiado por el Señor, muy bien sea y sirva para edificación de su casa, ¿no? De la iglesia. Cuando Salomón escribe, cuando este rey escribe, los textos que están adjudicados a él, ¿no? Cuando él escribe desde una ciencia, un entendimiento, una comprensión adquirida desde su niñez. Salomón no, lo hemos dicho, no pide sabiduría para dirigir al pueblo como algo de su propia ocurrencia, ¿no? De su propio mérito. No, las escrituras lo señalan, que su padre, David, su madre, le enseñaron, dice Proverbio, él mismo lo dice, desde pequeño doctrina. Desde pequeño le enseñaron a sujetarse al consejo del padre, a la doctrina del padre y de la madre.
y cómo se le enseñó, se le enfatizó que sobre todas las cosas Salomón debía, así se le enseñó, él mismo lo reconoce, sobre todas las cosas adquirir sabiduría, adquirir inteligencia, el temor del Señor en su corazón. Se le dice, mucho más que el oro, mucho más que la plata. Así se le enseñó. Cuando entonces el Señor le propuso a él, le dijo, bueno, pide con respecto a tu reino, ¿qué cosa deseas? Y él pidió sabiduría antes que oro, antes que otras cosas, porque había sido enseñado. Si uno hace una lectura entonces de los libros de Salomón, se va a dar cuenta que otros ya han entrado, ¿no? O sea, ya han comenzado, ya han iniciado en uno una tarea previa. Dios está trabajando con nosotros desde, bueno, está escrito de antes de la fundación del mundo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Mucho, pues, mucho, porque lo que escriba después Salomón o lo que uno habla no es un mérito propio ni es nacido de una fuente propia. Todos nosotros, lo que hablamos, lo que entendemos, lo que hemos recibido, incluso, dice el rey David, tocante a cosas económicas, lo hemos recibido de su mano. Y bueno, en ese entendimiento somos todos administradores de ello. Cuando Salomón entonces habla, está hablando justamente en un principio, está usando un principio de sabiduría. En el capítulo 10, va a hablar de si uno está haciendo algo, va a haber una consecuencia. Y una consecuencia de acuerdo justamente a lo que está haciendo. Es como obvio. Un ejemplo, en el capítulo 10 dice que es obvio, si está haciendo un hoyo, fácilmente que caiga en él. El que aportilla un vallado, si es una cerca, bueno, le va a morder, seguro que le puede morder una serpiente. Son cosas que están directamente relacionadas. Luego dice, si alguien corta piedras, ¿no? Quien corta piedras, trabaja en cantería, ¿no? Dice, quien corta piedras se hiere con ellas. Es lo que hay que esperar, se hiere con ellas. Y el que parte leña, no sé si usted ha visto cuando se parte leña, bueno, en ello peligra. Esa forma de escribir es un principio en sabiduría. O sea, si yo me voy a abocar a una tarea, tengo que comprender, tengo que darme cuenta o entender y darme cuenta que voy a tener complicaciones, dificultades inherentes a la tarea. Tendré menos en la medida que vaya teniendo mayor experiencia, maneje mejor la ciencia de lo que estoy haciendo. Entonces, cuando dice, que es lo que creo que está ligado a un contexto bien amplio, dice, bueno, si tú echas pan sobre el agua, es lo más obvio que después de muchos días ahí lo vas a hallar, pues. La diferencia es que si tú repartes, muchos estudiosos consideran que echar el pan sobre las aguas hace una referencia, no aparece en textos bíblicos eso, ¿no? Pero hace una referencia a Salomón en grandes empresas económicas, ¿no? Entonces, esta es una figura, dicen, de cómo Salomón, cuando venían naves, ¿no?, de comercio, invertía, y bueno, las naves viajaban lejos, y después volvían con muchos bienes, y parece, ¿no?, eso como nave de mercader, dice la Escritura. No necesariamente es eso, aunque parezca una linda figura. Más bien veo yo que promueve el versículo 1, si es esa la interpretación, promueve un interés no correcto, que sería el interés del cual Salomón no tenía ninguna necesidad porque el Señor le dio en abundancia todo. Nunca tuvo necesidad de ello. O sea, nunca tuvo necesidad de prever su economía, de pensar en su economía. Al contrario. Entonces, después de muchos días, ahí lo vas a encontrar. Voy a mencionar esto. En los años que hemos colaborado, hemos trabajado con esto de dar,
¿no? Del don de repartir, que dice la Escritura, la importancia de repartir. Y la Escritura dice, el que reparte con liberalidad. Esto está desarrollado maravillosamente en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. En el fundamento, en la riqueza de este fundamento del don inefable a que hace referencia el apóstol Pablo. O sea, hay un don glorioso de Dios, una dádiva de Dios, ¿verdad? Gloriosa. Y de esa dádiva, de ese don glorioso de Cristo, vienen todas las riquezas de Dios, todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús, incluso aquellas que nos alcanzan en lo cotidiano. Ese versículo que aparece allí en el capítulo 8 de Segunda de Corintios, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros, ¿no?, con su pobreza fuésemos enriquecidos. No con su riqueza, sino con su pobreza. O sea, mostrando el camino de la piedad, mostrando el camino, la doctrina de una vida que no se fundamenta en riquezas económicas o en poder, en autoridad humana, de fuerza, sino que se fundamenta la doctrina, la vida de Dios, la que Dios quiere de nosotros. No es la confianza en las riquezas o en los bienes, sino que la confianza, ¿no?, en esa enseñanza del Señor, ¿no?, de estar contentos siempre con todo lo que tenemos, porque dijo el Señor que siempre es más bienaventurado dar. Es una felicidad, es una riqueza dar que recibir. De ello se puede extender uno ampliamente en esa verdad de la liberalidad que aparece allí en 2 de Corintios capítulo 9. Un corazón con liberalidad es un corazón que reparte. No es un corazón que, que tiene la idea de dar, ¿no?, o depositar en este afán humano, temporal, de tener ganancias mayores, ¿no?, suculentas, después que yo he echado mi dinero, he puesto mi dinero. No es esa, me parece, no es esa la interpretación. La interpretación del pasaje, creo, es tal cual una cosa va a ser consecuencia de la otra. O sea, si usted echa el pan sobre las aguas, ahí va a quedar. Más, si usted reparte, que sería distinto, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y eso, hermanos amados, es una verdad gloriosa. El Señor se dio por nosotros, se repartió, por decirlo, ¿no?, en una vida completamente derramada, aleluya, entregada por todos nosotros. Como les decía, hay contextos bíblicos para poder tener una mirada al respecto. En Proverbios, que es lo que escribe el mismo rey, el mismo escritor de Eclesiastés, Salomón, en Proverbios 22, quisiera dar una lectura para que algunas de estas verdades estén en nosotros, ¿no? Este es por decir así, el pensamiento principal, ¿no?, entre muchos otros que aparecen allí, acerca de pobreza, riqueza, ¿no?, acerca de estimar, de valorar, ¿no?, algo y cómo es mucho mejor repartirlo. Dice Proverbios 22, Salomón escribe, dice, de más estima, de mayor valor, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. El buen nombre, el reconocimiento, más que la plata y que el oro. Ciertamente somos conmovidos
permanentemente en televisión, en medios de comunicación distintos, ¿para qué decir en lo que se conoce como redes sociales, conmovidos, impactados con el modo de vivir, hasta dónde puede llegar el modo de vivir de las personas, considerando que los bienes económicos son los superiores. El Señor dijo, la vida es más que el alimento incluso, ¿no? El cuerpo más que el vestido, la valorización de las cosas, ¿no? La vida del hombre, dijo el Señor, no consiste la vida del hombre en los bienes que posee. Cualquier afán o pensamiento que no tenga el sentido de proveer para otros, de dar para otros, de bendecir a otros, sino que de acumular, ¿no? De hacer graneros más grandes, de solazarse o regocijarse porque tengo yo mucho y alma mía, gózate, disfruta. No es así, porque dependemos, eso dice las Escrituras, dependemos totalmente. Así debe entenderlo el creyente, dependemos del Dios Todopoderoso, Creador de nuestra vida. Luego dice, el rico y el pobre se encuentran, ¿no? A ambos los hizo Dios. O sea, situaciones de riqueza o de pobreza, si se tienen, si llegan a uno, va a depender más bien cómo las administro, ¿no? La Escritura dice que en el barbecho del pobre, por ejemplo, en el barbecho del pobre, en una tierra, hay abundancia de pan. Allí hay pan. Pero se pierde por falta, porque falta el administrarlo bien, falta juicio. En la abundancia y las riquezas está citado en las Escrituras por el mismo Salomón también, ¿no? Si no está el don de repartir, dice Eclesiastés, dado por Dios, es un afán amargo porque luego se terminan los que están al lado de uno, se termina lo que yo creía que era felicidad. El avisado, el entendido ve el mal y se esconde. El simple, el que no piensa en lo que Dios quiere revelarle, mostrarle, bueno, el daño le va a alcanzar, dice. Depende de ser conscientes de la condición en que estamos viviendo. Si uno se pregunta y dice, yo no entiendo por qué me pasa esto. Entonces busca uno tener la respuesta en un cambio sobrenatural. Si yo no entiendo por qué me pasa esto, ¿qué sería lo más esperable, lo esperable de esta persona o de nosotros, si no estamos entendiendo? Esperar que venga algo que nos impacte y cambie la situación. O si no entiendo lo que estoy viviendo, no es oportunidad de buscar al Señor para que me sea aclarado en mi entendimiento por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, pues. Si no lo entiendo. El Señor quiere que seamos personas en la medida correcta, pero personas con entendimiento. Muchas veces en el día de nuestras reuniones, de nuestra consagración al Señor, cantamos, ¿no? Que nos regocijamos, cantamos cantos de expresión gozosa, alegre. Y nuestro corazón y nuestro entendimiento está sin fruto, dice las Escrituras, porque estamos cantando sin entendimiento, sin fruto. O sea, estamos cantando por cantar. Estamos cantando porque conocemos los cánticos. Y así puede ser mucho en la vida. No estamos avisados, no nos damos cuenta de nuestra realidad y no la pedimos también. Va usted al médico. Si usted no consulta, ¿qué te dijo el doctor? No sé, me dio unas pastillas ahí, pero tú sabes cómo son los médicos escriben mal, explican mal, yo no entiendo nada de eso, dice la persona, y se va. ¿Y qué vas a hacer? No, yo tengo que trabajar y punto.
La esposa dice, pero viejito, pero preocúpate. O al revés, mamá, pero preocúpate. No, yo tengo que trabajar. No es un entendimiento correcto. Por cierto que no. Además en la ley nuestra está, tiene el derecho, fíjese usted, de saber exactamente lo que le pasa. Si el médico tiene considerado 10 minutos, porque así es en muchas partes las consultas, ¿no? Usted puede retrasar ese tiempo por un derecho. No le estoy diciendo que apele a eso simplemente, pero tiene el derecho de saber lo que le pasa, de pedirle que le escriban bien incluso su receta, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene el derecho de saber, con respeto. ¿Y por qué este examen, doctor? No es que hágaselo, pero ¿por qué el examen? ¿Para qué el examen? Y así sucesivamente. Riquezas, dice, honra y vida son es la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Hay una remuneración, dice el capítulo 22 de Proverbios, en el versículo 4, en que vendrán solas las riquezas, vendrá sola la honra y la vida, porque es una remuneración de la humildad y del temor del Señor. Pero no es una riqueza que yo busco, en la cual yo me afano. O sea, mi vida va a estar enriquecida, la honra me va a alcanzar, la vida, una vida, buena vida, dice Pedro, abundante, como dirá nuestro Señor, porque es parte de esa eternidad. Si yo aprendo este camino de la humildad de nuestro Señor, que cualquiera diría fue una pérdida todo lo que hizo, todo el poder que tenía y muere crucificado. Sí, pero para los que por misericordia de Dios y gracia de Dios lo sabemos, decimos aleluya, porque el Señor después de este tercer día resucitó de entre los muertos y vive en gloria, en majestad. Aleluya, exaltado hasta lo sumo. Así es que todo lo que era de él, toda su gloria le fue dada una vez más. Entonces, dice, instruye, ahí dice el pasaje, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En este pasaje, hablando de estas cosas, se dice que al niño se le debe instruir en este camino, pues, en el camino de la humildad, en el camino de Cristo el Señor, en el camino de no buscar los bienes humanos, en el camino de ser avisado, en el camino de que es mejor la honra, pero que se consigue después de ese aprendizaje a veces con sufrimiento, con dolor. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Si usted quiere ser rico, hermano, quiere tener mucho dinero, amigo, se va a enseñorear. Porque la dirección, ¿no? La orientación, si es dinero de parte de Dios, la orientación de lo que usted tiene, la dirección de Dios es que reparta, no es que retenga, no es que se enseñoree. Y entonces si usted no quiere participar con Dios en eso, se va a enseñorear. Se va a enseñorear. Y ahora, por otro lado, si usted pide prestado, usted pierde su libertad. Si usted pide prestado, no haciendo un estudio de sus posibilidades financieras o de sus entradas mensuales, un orden en esto, es un tiempo perdido, porque va a quedar no libre, va a quedar como esclavo, dice el texto. El que sembrare, entonces si usted siembra este pensamiento inicuo, ¿qué dice? Va a cegar lo mismo. Y si se pone insolente, dice, la vara lo va a golpear, porque la vida, eso está diciendo, la vida no puede ser con machetes en mano y váyanse, apártense de mí porque yo estoy aquí. No es así, amado hermano. No es con provocación, no es con ese ímpetu solo de la carne. Mas el ojo misericordioso será bendito cuando usted ve, aleluya, y usted ve que alguien tiene necesidad.
No puedes cerrar contra él el corazón, dice. Es tiempo de repartir. ¿Y qué va a quedar para mí, no? Bueno, si su ojo es misericordioso y da pan, dice, pan al indigente, y usted da, reparte, entonces el Señor vendrá sobre su vida. Bendito sea el Señor por ese ojo misericordioso y le enriquecerá, ¿no? Con esas, como dice, esas dádivas del cielo, esas riquezas en gloria, que son superiores en gloria en Cristo Jesús, dice la Escritura. Entonces el que ama la limpieza del corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. Los ojos del Señor velan por la ciencia, mas Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dios está atento a lo que hacemos. Es verdad, podemos seguir leyendo, ¿no? Pero Dios está atento a lo que hacemos. Este rey Salomón supo de estas cosas. Por eso dice, reparte, es mejor, es mucho mejor, por cierto, repartir. En el caso que yo creo que es un fundamento, en el caso del capítulo 31, citando lo que se conoce como título, ¿no? La mujer virtuosa, yo tengo una convicción muy profunda de que la economía doméstica, la economía familiar, descansa en gran medida en esa sabiduría que le es dada a la mujer, a la esposa. Por cierto que es así, es de una riqueza enorme, enorme, ¿no? Porque la virtud, Dios mismo la da, ¿no? Pero dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Si hay una mujer con virtud, dice, su estima, su valor sobrepasa largamente. O sea, el valor que tiene un buen administrador en la casa, una esposa, una madre, una mujer que conoce todos los detalles, sabe de la despensa, conoce todo, lo que hay en el refrigerador, lo que quedó del día anterior, qué puede hacer con ello, cómo puede ahorrar en la semana. Un poco de eso he aprendido, hermanos, en situaciones difíciles de la vida. Y he aprendido, le comparto a los hermanos, a los demás hermanas, que si uno puede ahorrar en términos de costo diario de alimentación, por ejemplo, si usted puede ahorrar 2 días semanales sabiendo administrar para la semana, 2 de esos días debieran ser ahorro de los otros días, parte de los otros días. Bueno, hay tanto para hablar en eso, en la economía doméstica, pero uno está en un orden tan distinto, en un modelo tan distinto, por, bueno, anhelos, por causa de nuestro pecado, de nuestra falta, como el hombre se fue enseñoreando de la mujer y dañando, y bueno, los dolores, cómo se multiplicaron en la mujer, y hoy el mundo, en una especie de evangelio, de una especie de salvación, busca, ¿no?, la igualdad en todos los aspectos, y que no haya este machismo que bueno, que por medio de esta forma de golpear, de dañar en las casas, de enseñorearse, ¿no?, ha llegado a un punto que se considera prácticamente como una plaga en el mundo. Pero es que estamos en un desorden. El mundo vive desordenado. El corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancias, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Hay una referencia hermosa también a una nueva administración. Puede ser, si alguien dice, es como la iglesia, esta virtud, puede ser, claro, como el nuevo tiempo en Cristo, también. Y es hermoso si lo pudiéramos examinar como debe ser. Entonces, hay contexto, hay mucho más para entender que cuando el rey Salomón habla de repartir, no es algo así que se le ocurre en un minuto, una palabrita, un párrafo. Está bastante fundamento y contundencia, ¿no?, en su vida, este sentido de no dejar las cosas así nomás, porque van a quedar ahí,
van a quedar ahí. Por eso luego dice, si las nubes, es un ejemplo en enseñanza, si las nubes fueren llenas de agua, ¿qué va a suceder? A ver, si las nubes están llenas de agua, ¿qué sucede? Anoche aquí tuvimos una buena lluvia en Santiago. Bueno, si las nubes fueren llenas de agua, ¿qué es lo que se esperaría? Que sobre la tierra se derrame, pues. Si yo tengo mis manos llenos de pan, ¿qué se espera? De nuevo, si las nubes están llenas de agua, ¿qué se espera? Que derramen el agua sobre la tierra. Si tengo mis manos con abundancia de pan, ¿qué se espera? Que reparta a 7 y a 8 y reparta, pues. Pero no tiene sentido, si tengo las manos con pan, echarlo sobre las aguas. Ahí lo voy a encontrar. Por cierto, nadie se lo va a comer. Sigue. Si el árbol cayere al sur o al norte, bueno, en el lugar que el árbol cayere, allí va a quedar. No se va a mover solo, va a depender, ¿no? Si usted hace algo, ahí va a quedar. Va a depender de industria, de ciencia, de alguien industrioso que diga, bueno, tomemos este árbol, cortémoslo, hagamos leña, pero si no, va a quedar allí. Yo he visto árboles en nuestras selvas, por ejemplo, de la isla de Chiloé, pequeñas bosques hermosos, árboles de años, y usted los toca y ahí están como dormidos y se desvanecen porque llevan años allí, son nutrientes, nada de eso se pierde, allí van a quedar. Así está escrito. Entonces, si yo observo el viento, no voy a sembrar, pues. Y si miro a las nubes, no voy a cegar. ¿Por qué? Hay mucho viento y si estoy tirando semilla al voleo, ¿verdad? Estoy tirando semilla, el viento me la va a llevar y no voy a sembrar, pues. No. Entonces, es que me tocó un año de mucho ventolera y no pude sembrar. No, pues siembre. Es que las nubes traen agua, no puedo cegar porque me van a mojar. Pero si usted está pensando en esas condiciones, no va a ser lo uno ni lo otro. Hágalo. Pero es que voy a recibir menos, pero hágalo. Mejor es un puño lleno, dice la Escritura, ¿no? Bueno, con paz, con tranquilidad, que ambos puños, pero con aflicciones, pues. No siempre tenemos los dos puños llenos. ¿No es eso lo que dice las Escrituras? Entonces, hágalo. ¿Por qué? Porque como tú no sabes, como nosotros no sabemos cuál es el camino del viento, parecido al Señor le decía a Nicodemo, ¿no? El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Bueno, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Va a depender del viento o va a depender del Espíritu, dice el texto, ¿no? Del Espíritu, del Señor. Espíritu y viento allí es la misma palabra. Entonces, como uno no sabe cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, hoy en las ecografías los médicos hasta dicen, ven el crecimiento de los niños, ¿no? Claro que sí, claro que sí, se ve, se miden cosas. Pero la obra del Señor, así dice, la obra del Señor no la conoce, no sabe. Él hace todo. Viento, Dios sabe, ¿no? Lluvia, Dios sabe. Si alguien dice, pero que usted está como los antiguos que adoraban al volcán y adoraban al río. No, eso es adorar a las criaturas o a lo creado. Yo no adoro la lluvia. No debo adorar la lluvia, debo dar gracias por la lluvia. ¿No? La Escritura dice que la palabra del Señor, dice Isaías, ¿no? ¿Se acuerdan de Isaías? ¿Qué dice? Así como desciende de los cielos la lluvia, así dice, y da semilla al que riega y pan al que come, así es la palabra que sale de mi boca, así dice la Escritura, no volverá a mí
vacía. Hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para lo cual la envié. Eso dice. Bueno, a eso se refiere la obra que Dios tiene preparada para ti. Aleluya, hermano. Si tú dices, amén, Señor, quiero entrar en tu repartir. Quiero entrar en cómo tú ves las cosas, cómo tú enseñas, Señor. Quiero estar en tu escuela, Señor. Entonces, ¿qué hago? Por la mañana, siembre su semilla, pues. Es que el bien siembre su semilla. Por la tarde, no repose su mano, siga, termine lo que tiene que hacer, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. No sabe, no sabe. Hoy en la mañana, un día de sol precioso, anoche lluvia. En meteorología, ¿no? Los que allí cuentan lo que viene, también a veces se equivocan. Pero la obra del Señor, hermano, no va a ser entregada en manos de ningún hombre. Su ciencia, su sabiduría, la de nuestro Señor, no va a ser entregada en nuestras manos. Nosotros somos colaboradores con Él, somos administradores. Entonces, en estos tiempos cotidianos, si ves que suave la luz, en la mañana está amaneciendo, suave la luz, dice, y agradable, entonces finalmente veo el sol, amaneció, y un sol lindo. Comienza suave la luz, qué hermoso. Bueno, pero aunque vivamos muchos años y en todos ellos tengamos gozo, acordémonos que la eternidad es mucho más, pues. Es más extensa, más grande, obviamente, no se puede medir el tiempo que viene para nosotros. No termina todo con la muerte, hermana querida, si me estás escuchando, hermano mayor en edad, que estás afligido tal vez, que hay situaciones difíciles para ti. Te digo, la vida no termina con la muerte. La vida no termina con la muerte. Pero es más que obvio. No. La vida eterna no tiene muerte, por decir así. La vida eterna tiene eso, vida eterna. La muerte eterna, ¿no?, está en el corazón del hombre que no conoce aún la vida eterna. Entonces hay una situación de eternidad en el corazón, sea para vida o sea para muerte. En los tiempos humanos, esta cronología nuestra de 80 años, no, hasta 90 años, no se refiere a la vida propiamente tal. Pero ¿cómo? Claro, es nuestra vida, es nuestra forma de vivir. Vivimos en ese estadio, en ese tiempo. Pero en el Señor nuestra vida no comenzó aquí. Estamos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Entramos en su plan, entramos en su reino, somos redimidos, somos rescatados, valorizadas todas las cosas, estimadas distintas todas las cosas. Y ¡ay, llega la muerte! No. Solamente vamos a dormir. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura, se tocará una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque el Señor tiene en sus manos la llave del Hades, la llave de la muerte. Está en las manos del Señor. Entonces, ¿qué hago con la vida? ¿Qué hacemos ahora? Mire, yo le propongo cosas sencillas, pero le propongo líbrese del consumo, más allá de lo necesario. Es lo primero. Líbrese de esa, ¿cómo le puedo decir? Comezón, puede ser. Me dio, parece, antiguamente decía, me pican las manos, voy a recibir dinero. Así se decía. No sé a cuántos por el 10% le picó las manos. Pica las manos. Libres, hermanos. Librémonos de aquello que no es realmente necesario. Hable con su esposa. No lo haga solo, hable con su esposo. Tomen decisiones correctas con respecto al uso de esa posibilidad. Yo estoy más que de acuerdo que la tenga. Y si el 20 también, pero a lo mejor otro día, no, yo quiero guardar. Bueno, lo uno y lo otro, hágalo si usted quiere. Pero sepa que esas cosas ambas están sujetas a alguien
que quiere que nosotros reconozcamos su obra en nuestra vida. Más no consuma por consumir. Es que yo me quiero dar un gusto. Hermano, yo le digo en el nombre del Señor, con ese 10% no hay ningún gusto superior a repartir. Hay mucho más bienaventurado dar que recibir. Reciba, pero póngalo, repártalo en la casa en cosas que usted necesita. Un varón de Dios me decía, y si pudiera ser para renovar todos los colchoncitos no, sino todo lo de los hijos, pero al menos llevamos tantos años, hágalo, bendiga a su esposa, bendiga a su casa, de esa manera que no ha podido en cosas que son necesarias, pero por cierto, ¿cómo no? Lo primero entonces, recuerde, librémonos del consumismo, de eso de hoy tengo tanto en las manos. Y no lo ame, no lo alabe. No alabe el dinero que tiene en las manos. Bendiga al Señor. Aproveche de darle a alguien que necesita, a su madre, a lo mejor su mayor, a su abuelita, no sé, arreglar los dientes de sus hijos, ordenar lo que no había podido antes, cosas que sean de satisfacción del corazón, como Dios lo hace con nosotros. Libres entonces de ese consumo sin sentido. Libres. Segundo, una vida que da es una vida bienaventurada. Ponga eso como un principio en su corazón. Póngalo como un principio. Desde hoy yo quiero aprender a dar, a repartir. Pero parece que viene mucho viento, parece que viene mucha agua. No, esa no debe ser su preocupación. Verdaderamente no adoramos la lluvia, no adoramos el ruido del mar, ni los truenos. Adoramos al Creador. Yo creo que cuando alguien dice, no, las condiciones climáticas, las condiciones temporales no tienen ninguna importancia, seamos humildes, como decíamos. Vamos a tener una buena paga, dice el texto allí, ¿no? Si somos humildes y adoremos, no perdamos el reconocer al Señor en toda su creación. Si perdemos eso, perdemos el principio fundamental de adorar, ¿no? De reconocer nuestra necesidad, de que vamos a tener que ir al pozo a buscar agua, pero cuánto mejor si el Señor trae la fuente de agua a nuestro corazón, ¿no? Lo segundo, entonces, una vida que debe ser examinada, debe ser de acuerdo a la piedad, dice la Escritura, ¿no? No buscar ganancia en las cosas, siempre ganar y ganar y ganar. Ese principio, no estamos a favor de la corriente. No podríamos estar a favor de la corriente de este mundo, de este siglo, por lo cual tanta molestia, tanto enojo hay, ¿no? Raíz de todos los males es el amor al dinero. No lo alabe, no lo reconozca a Él, reconozca al Señor. Y si lo tiene, dé gracias al Señor y vea, pídale ciencia, pídale dirección para repartir, para dar, para apoyar, para mejorar condiciones familiares, que el Señor le dirija, para la obra del Señor también. Por cierto que sí, lo que el Señor allí le ponga en su corazón. Lo tercero, la Escritura habla de esto como fundamento. La obra del Señor siempre debe ser fundamental en nuestra vida. Cómo se va encarnando en nosotros las verdades, la doctrina, como dice la Escritura, la doctrina de la piedad. Dice, a los ricos de este siglo manda, le dice Pablo a Timoteo. Ricos de este siglo no está diciéndole evangelizar mandando a los ricos. ¿Por qué los ricos no van a oír? No se está refiriendo de afuera, sino hermanos que conservan riquezas. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos. Cuidado con eso, ¿no? Ni pongan la esperanza en las riquezas. No es eso, ¿no? No es en los seguros de vida. Si usted dice, pero el pastor tuve que tomarlo porque venía el pack, venía todo completo. Está bien, pero no sea ese el seguro de su corazón.
Es el Señor, es la mano del Señor, es su bondad. No ponga esperanza en las riquezas, son inciertas, dice. Ponga la esperanza en el Dios vivo, sino en el Dios vivo, dice. ¿Cuántos de nosotros hoy, este es fundamento, ponga su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, dice, en abundancia, para que las disfrutemos? Pero abundancia no es algo que se pierde. Cuidado si se pierde, si la da el Señor. Que hagamos bien, que hagan bien, que seamos ricos en buenas obras, ricos, que seamos dadivosos, generosos. Y de esa manera vamos a juntar un tesoro, dice, atesorando para sí, para nosotros, un buen fundamento, un buen capital, ¿no? Un buen tesoro para lo porvenir. Va a venir algo, sí, pero ha sembrado para bien. Dice así, que echen mano de la vida eterna. Eso es echar mano, es tomarse, es asir de las cosas superiores, que son parte fundamental, esencial de la obra del Señor. Le invito, como Cristo dio su vida, que es nuestro ejemplo, no vio, él miró el viento que fue terrible sobre él, no vio el aguacero, no vio todas las condiciones adversas, debían venir, pero dio su vida y derramó su vida por nosotros. Que así sea. Vamos a orar, Padre eterno, todopoderoso, sustentador de nuestra vida. Por Cristo Jesús te ruego que bendigas en tu ciencia, en tu conocimiento, a tu casa, a tus hijos, Señor. Los dones que tú has repartido, oh Señor, por tu Espíritu Santo, los dones que están repartidos en la iglesia, en tu cuerpo, en tu casa. Esos dones, Señor, puedan ser tan útiles en este tiempo para la edificación de la iglesia, para la edificación de los santos. Señor, líbranos de casi un espíritu que hay de consumir, de buscar y desear cada vez más. Enséñanos a repartir, a darnos. Oh Padre amado, que tomemos esa bienaventuranza de dar más que recibir como parte de nuestra vida. Y el fundamento, Padre, de tomar la vida eterna por encima de esto temporal, atesorando un buen fundamento para lo porvenir. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.